Y hoy, mis amados, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Una serie titulada, ¿verdad? Los dones espirituales, debido a que, pues creo que hay una necesidad de reevangelizar, pudiera yo decirle así, ¿no? Una necesidad de reactivar una vez más esos dones, esos regalos de Dios tan, pero tan maravillosos, que muchas veces, ¿verdad?, los ignoramos como lo vamos a aprender. Y bueno, yo quiero que habla su Biblia conmigo en Primera de Corintios, en el capítulo 12. ¿Cuántos creen que Dios dio dones a los hombres, mis amados? ¿Cuántos lo creen de los presentes? ¿Verdad que Dios se plació y nos capacitó con dádivas, dones, regalos? Vamos a reactivar, lo vuelvo a reiterar. Digo reactivar porque usted y yo muchas veces dejamos cosas tan, pero tan significativas y las dejamos ahí a un olvido, ¿no? Como quien recibió un carro nuevo y le pusiste unas cuantas millas y ya no funciona, ya no te atrae. A veces hacemos así, mis amados, con cosas tan, pero tan grandes, maravillosas. A veces dicen que aquí en Casa de Oración somos muy secos, somos muy callados, somos muy, no sé, ¿verdad? Nos critican, ¿verdad? Porque no, es que ahí no se ve nada. No, mis amados, si usted siente gozo en su corazón y quiere danzarle al Señor, ahí le puede danzar al Señor. Y si dice, Marco, yo quiero venir a danzar, pues póngase de acuerdo aquí con un servidor y se viene a danzar. Muchos dicen, no, es que no creen en la danza. Muchos dicen, no creen en los dones espirituales en Casa de Oración. ¿Quién dijo que no, hermanos? ¿Quién dijo que no? Pero vamos a reactivarlos, ¿qué les parece? Para todos aquellos que ya los guardaron. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable hoy? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a darle lectura entonces al primer tema, que yo le titulé, no quiero que ignoren. 1 Corintios 12, en el versículo 1, por favor, si es tan amable. Dice lo siguiente, tema número 1, no quiero que ignoren. Les habla San Pablo a la iglesia de Corintio, dice, no quiero, hermanos, está hablando a los hermanos de la fe, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. San Pablo, mis amados, fue un hombre genuinamente nacido de Dios, así como usted, así como yo, que desde que experimentó el perdón divino, este hombre se esforzó por alimentar su fe. ¿Cuántos alimentan su fe, hermanos? Se lo recomiendo. Este hombre supo cultivar esa relación con Dios, ¿verdad? Este hombre fue alguien que continua y constantemente buscó cada día más, no solamente agradar a Dios, hermanos, sino ser apasionado. Ese hombre apasionado por las Escrituras, era un hombre enamorado de Jesús, un hombre de quien hemos aprendido muchísimo, no solamente por sus escritos, sino por sus actos, mis amados, por esa tan pero tan gran revelación que recibió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Conocido como el teólogo más grande por lo que recibió de parte de Dios, porque así le plació a Dios, mis amados. Este hombre tuvo una preocupación por la iglesia. De hecho, pues siempre notaba, siempre se manifestaba que él tenía preocupaciones por las iglesias, ¿verdad? Cuando él decía que estaba atribulado, que estaba perseguido, que enfrentaba cosas adversas, y lo que me sobreagolpa, le dijo a los corintios, ¿verdad? La preocupación por todas las iglesias. Este hombre tenía preocupación por la iglesia, hermano. ¿Cuántos se preocupan por la iglesia, hermanos? ¿Nomás San Pablo? Nos debemos de preocupar los unos por los otros, mis amados. Y lo vamos a aprender, ¿no? Conforme vamos a desarrollando esta serie. Este hombre tuvo una preocupación, ¿verdad?, por la iglesia en Corinto, debido a que no estaban atendiendo de la manera bíblica esos dones espirituales que Dios, en su soberanía,
ha proveído desde siempre, hermanos. De hecho, era una iglesia muy rica en dones espirituales, pero como ignoraban la manera de cómo utilizarlos, no estaban cumpliendo el propósito que Dios les encargó, así como usted muy probable lo está haciendo. A lo mejor los tiene y lo está ignorando, hermanos, y no se está llevando a cabo el propósito. San Pablo comienza diciéndole ahí: no quiero, Dios no quiere, yo tampoco quiero que lo ignore, porque la palabra ignorar, del griego agnoe, significa no conocer, significa no saber, mis amados. Miren, ignorar es no tener la información necesaria o nada de información acerca de X tema. Eso es ignorar. No saber el significado concreto de lo que se está hablando. Esa es la ignorancia de la que San Pablo hablaba. Cuando alguien no tiene la suficiencia o la suficiente información de algo, lo cual se considera muy pero muy importante, cualquier asunto importante, especialmente hablando de los dones que Dios otorga, hermanos, esos regalos, esas dádivas de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice ahí en Santiago que toda dádiva divina viene de lo alto, ¿sí o no? Del Padre de las luces. Cuando alguien no tiene la suficiente información de lo que Dios le da, mis amados, miren, eso siempre representará riesgos peligrosos. Siempre, hermanos, ¿no? Muchos riesgos de peligro. Hoy usted, ¿verdad? Usted así como yo, somos testigos de cómo se siguen ignorando los dones espirituales dentro de las iglesias, ¿verdad? De cómo se siguen mal usando, incluso muchos ya los están abusando. ¿A poco no? ¿No ha sido testigo de ello? Ha sido tanto el abuso de los dones, hermanos, al grado de que muchos cierran el tema, que es un extremo. Yo lo prediqué aquella vez cuando compartí, ¿verdad?, de hace 15 días, el tema de los diezmos. También con los dones, ha sido tan pero tan abusado, hermanos, que muchos o cierran el tema, o otros de plano ya no quieren saber de ellos. Y estamos en las mismas circunstancias. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, ¿cuál es la razón? Los abusos, las malas experiencias que han tenido, hermanos, en muchas iglesias, ¿no? Ahora, yo te voy a dar un ejemplo para que más o menos entiendas por dónde va el asunto. Cuando alguien te regala un helicóptero, vamos a poner un helicóptero, ¿no? Cuando alguien te regala un helicóptero real, no de esos que venden en Mall de América, que los vuelas ahí con un control. Un helicóptero real. Pero como tú no sabes, no eres piloto de helicóptero, no sabes conducir un helicóptero. Como tú no sabes, pero sabes que es tuyo, ¿no? Sabes que te pertenece, pues tienes la llave ahí para arrancarle, ¿no? Entonces tú llegas y te subes, lo arrancas. Estoy aquí dando un ejemplo, ¿no? Y por curiosidad, ¿verdad?, se te ocurre comenzar a echarlo a volar, ¿verdad? Muy probable comiences ahí medio a moverlo, ¿no? Qué sé yo, estoy aquí nomás inventando, ¿no? A lo mejor lo mueves, a lo mejor te levantas un poquitito, a lo mejor, no sé, ¿verdad?, provocas un incidente, te vas para cualquier lugar que no quieres irte, pero el asunto es que jamás vas a lograr el propósito que se debe de lograr, como un buen piloto que conduce un helicóptero. ¿Sí o no, hermano? No se va a lograr el propósito. Entonces, voy a dar un ejemplo, ¿no?, que me ilustró mucho, ¿verdad?, ahí en la televisión, para aquellos que les gusta mirar mucho los proverbios del Chavo. Yo no sé cuántos sobreabundan en los proverbios del Chavo del 8. Pero bueno, esto, ¿verdad?, me dio una buena idea, ¿no?, para que les explique yo lo peligroso que es ignorar, hermanos, lo valioso. Miren, en esta ocasión, ¿verdad?, el Chavo, ustedes saben que el Chavo pues representa a un niño inocente, ¿no?, un niño que no tiene nada de recursos, ¿verdad? Esa es la labor de este actor, ¿verdad? Sucede que en una ocasión se encontró un rollo de dólares, hermanos. Estamos hablando en México, ¿no? Se encontró un rollazo de dólares que los tiró el señor de la renta, usted sabe. No quiero decir nombres, ¿no? El señor de... No quiero decirlo porque ya estoy hablando de usted, ¿no? Bueno, se encontró un rollo de dólares y lo que hizo este actor mexicano, por así decirlo, en su inocencia, pensó que eran unas figuras, ¿verdad? Era un rollo de figuras que se parecían tantos a las que tenía otro que representa a otro niño, Kiko. Kiko tenía un rollo de figuras,
¿verdad? Estampillas. Y no se las quiso prestar, y de buenas a primeras, bueno, pues más de repente se encontró ahí, ¿no? Pero era dinero, hermanos, eran dólares, era una paca de muchísimos dólares. Bueno, como creyó que eran figuras insignificantes o muy significantes para su inocencia, simplemente las agarró y las pensaba jugar, nomás agarró el manojo y ya no sabía qué hacer de la emoción que tenía. Pero él estaba bien seguro que eran figuras. Cuando don Ramón se dio cuenta que era un manojo de dólares el que tenía en las manos, él trató de quitárselas, hermanos. ¿Por qué? Porque sabía lo valioso que eran, hermanos. El chavo nomás los tenía aquí, ¿verdad? Y de aquí voy a rescatar dos cosas, hermanos. El que ignoraba el valor real de la cantidad de los dólares solamente buscaba jugar, pasar el tiempo y desperdiciarlos. Pero el que se dio cuenta lo valioso y lo real de lo que eran los dólares, los quería utilizar, hermanos. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta lo valiosísimo que puso Dios en usted. Piensa que son figuritas como el Chavo del Ocho también. Y ahí le anda dando un uso terrible o nada de uso. Es un peligro, hermanos. ¿Sí se entendió o no? Les voy a poner el Chavo del Ocho más seguido para que entiendan Biblia. Muy probable, hermanos, muchos no nos hemos dado cuenta lo grandioso que quiere Dios utilizarnos, hermanos. A mí me da tristeza, me pesa ver que la gente no se quiere levantar para que oren por Él. Es algo que Dios anhela, hermanos. Es algo que Dios puso en ti. Me pesa mirar muchas cosas, ¿no? Hay gente que debemos de evangelizar, no lo hacemos por miedo. ¿Cuántos tienen el espíritu de miedo? Le dijo San Pablo a Timoteo, él no nos dio el espíritu de cobardía, ¿verdad? No nos dio esa timidez, sino ¿qué nos dio, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ejercernos, hermanos, no los guarden, ¿verdad? San Pablo no quería eso, hermanos. Imagínate recibir algo de parte de Dios y guardarlo o esconderlo. Imagínate. ¿A cuánto les gusta recibir un regalo y esconderlo? Yo no creo, hermanos. San Pablo inicia tomando como base ahí, ¿verdad? Cuando le dice en el versículo 2 y 3, dice: ¿sabéis que cuando erais gentiles se os expresaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Por qué comienza San Pablo hablando de ese tema, no un tema antiguo? ¿Por qué toca la vida antigua de los corintios, hermanos? Miren, él comienza tomando como base un claro ejemplo de cómo la vida pasada de los corintios fue, hermanos. Antes de ser creyentes, no antes de ser cristianos nacidos de Dios, esta gente llevaba una vida completamente cargada a la idolatría, hermanos, ¿verdad? Ellos llevaban una vida controlada por Satanás, pero no les dijo eso para burlarse de su antigua condición. Él no se estaba burlando de ellos, hermanos. No estaba tratando de avergonzarlos, más bien quería aclararles cuál era su nueva identidad, hermanos, cuál era su nueva vida en Cristo, dándoles a entender que solamente un hijo de Dios puede ser depósito de los dones espirituales, hermanos. Eso es bien importante entenderlos, hermanos. Solo un regenerado que ya le pidió perdón genuino a Cristo Jesús puede ser retenedor de un don de Dios, hermanos. Porque los corintios experimentaron tantas y tantas cosas, ¿no? Ellos fueron lavados de una vida sucia, hermanos, ¿verdad? Y les dijo: mira, corintios, dense cuenta que ustedes ya no viven en aquella vida, ¿no? Idólatra y demoníaca hasta cierto punto, ¿no? Porque el asunto era grueso, hermano. Ahorita vamos a ir para allá. Solamente ustedes, ya limpiados, ya regenerados, pueden ser instrumento para que Dios deposite un regalo y ustedes puedan ser de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición aquí, hermanos, en la congregación o fuera de la congregación? A eso fuimos llamados, ¿no? Eso fue lo que dijo San Pedro, hermanos, porque usted y yo fuimos llamados para bendición. ¿Sí, no? Entonces, esto es bien importante saberlo, mis amados, porque hay muchas personas en las iglesias, ¿verdad?, que en su vida pasada fueron satánicos, fueron brujos, hermanos, fueron hechiceros, fueron personas que tuvieron un pacto con el diablo. Sí, hermanos, de verdad se los digo. Y de repente cuando llegan a Cristo, aún luchan todavía con su antigua manera de vivir y son tentados a intentar hacer lo que antiguamente hacían, hermanos.
¿Sí sabía eso? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de platicar con un ex satanista, hermanos? Yo tuve una experiencia, miren. Este hombre, según él nos platicaba, porque incluso nos iba a buscar a la casa. Yo vivía todavía en aquella época con Alejandro. Nos iba a buscar a la casa porque él decía que él anhelaba, él quería tener una relación íntima con Dios. Dice, yo ya no quiero la vida antigua. Y él nos comenzó a confesar muchísimas cosas, hermanos. Nos comenzó a decir, incluso hasta por nombre, de unos satanistas por ahí. Usted no se preocupe. Por nombre nos los dijo, hermano, nos los señaló. Y nos enseñaba cosas, y sí, hermanos, y era real, ¿eh? No quiero hablar esto, no en público, por razones obvias, ¿no? Pero hay satanismo, hermanos, metido en las iglesias. Bueno, este hombre, ¿verdad? Decía, no, pues a mí me anhelan, tengo un anhelo por escuchar los salmos, tengo un anhelo por escuchar la Biblia, pues véngase a la casa, vamos a compartir la Biblia, ¿no? Y le compartíamos la palabra del Señor, pero nomás de repente, mis amados, un día de esos, nomás así de buenas de primeras, que me eche una llamada desde Gadara, hermano. Los que leen Biblia saben a lo que me refiero. Nos echó una llamada desde Gadara, hermanos. Pues ya era bien noche, yo no le pude contestar. Yo no sé qué estaba haciendo, pero estaba interactuando con el demonio en ese rato, hermanos. ¿Saben por qué? No solamente me dejó el mensaje en lenguas satánicas, hermanos. Me escribió textos ahí unos garabatos ahí como si fuera, no sé, X, Y y no sé cuánto, una Q, y puro garabato, hermanos. Hasta lenguas satánicas me escribió este hombre, hermanos. Ahora, ¿qué sucedió? Pues no, que tenías anhelo con la Biblia y todo eso. Entonces, no ignoremos que el satanismo también se mete a las iglesias, hermanos. Aquí en Minnesota hay una iglesia, él mismo me lo confesó. Se reúne, no sé si todavía, un grupito, hermanos, de puro satánico. ¿Qué hace el satanismo dentro de una iglesia cristiana? Se nos meten, hermanos. ¿Qué hacen? Entonces, San Pablo también les advierte que no permitieran tratar de mezclar vivencias con su vida pasada, la cual fue hablar directamente con los demonios. Porque ellos pensaban que adoraban a un ídolo, hermanos. Pero San Pablo les dijo claro, ahí mismo en el versículo 2, le digo, cuando se nos extraviaba llevándoos a ídolos mudos, hermanos. ¿Quiénes eran los que le respondían, Marco? Los demonios. ¿Sí sabían eso? ¿No sabían eso? Bueno, los demonios conocen la vida de la gente, tanto espiritual como los no espirituales, hermanos. Hechos 19, versículo 15. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿y tú? Los demonios conocen, hermanos, quiénes somos en Cristo Jesús y quiénes no son también. ¿Sí o no? Pero la gente en Corinto, ahí en la región de Corinto, adoraban demonios, hermanos. Ahí en 2 de Corintios 10, por darles un ejemplo, 10 en el versículo 20, dice la Biblia: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. 2 de Corintios 10, 20. A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, hermanos. Corinto era un lugar, hermanos, así más o menos parecido a Catemaco, Veracruz, en donde abundan los hechiceros, hermanos. De hecho, si usted, ¿verdad? Yo por pura curiosidad, ¿verdad? Le hice Google ahí a Catemaco, Veracruz. Y ahí se anuncian, dice, se anuncia uno ahí, ¿no? Yo soluciono cosas difíciles. Incluso si quieres, ven para acá, te voy a hacer una consulta hasta gratuita, te dicen ahí. Y se anuncia también otro que dice que es el brujo de brujos. O sea, nomás para darles un ejemplo, hermano, porque yo no soy brujo, aquí está Dios delante de ustedes también, ¿no? Yo no andaba buscando ya hacer hechicería de nadie, nomás para más o menos darles a entender que la brujería es real, hermanos. Y en Corinto se estaba manejando todo ese tipo de hechicerías, hermanos. Pero gloria al Señor que llegó el Evangelio, se predicó la palabra del Señor y mucha gente se doblegó. Pero estaban metiendo cosas, ¿verdad? En esa iglesia de Corinto
la mayoría de congregados pues no eran judíos, ¿verdad? Corinto era un lugar, mis amados, de más o menos más de 500,000 de personas, ¿verdad? En donde estaba plagado de idolatría y la adoración a tantos y tantos dioses, ¿verdad? Se les daba un culto en donde realizaban tantos y tantos desórdenes, ¿verdad? Actos sexuales, había, ¿verdad?, que le llamaban sacerdotisas que se prostituían para sus dioses, imagínense, hermanos. O sea, se miraba, era un mover terrible, hermanos, satánico, ¿verdad? Todo tipo de desorden. Y ellos probablemente se estaban dejando llevar por ese sentir que anteriormente en su vida pasada tuvieron. Muy probable estaban metiendo ese desorden tan pero tan desagradable a Dios, hermano. Por eso San Pablo les dijo, no hagas cosas como cuando eras gentiles. Ahí está la palabra gentiles, miren, en el versículo 2 dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba? Si están en el versículo 2. Ahora, ¿qué significa gentil en ese contexto? La palabra gentil les decía, ¿sabéis que cuando eras idólatra? Porque no le estaba diciendo, ¿sabéis que no eras judío, no? De por sí no eran judíos los de raza, vamos a decirlo, de sangre judía. Le estaba diciendo, ¿sabéis que cuando eras un idólatra, un pagano, un mundano, un incrédulo, un desordenado? ¿Ah? ¿Cuántos hemos visto, por cierto, iglesias de ese tipo, hermanos? A lo mejor dice alguien, no, pues Marco, yo tuve el privilegio de nacer en casa de oración, porque muchos han tenido el privilegio de nacer aquí en Los Sanitos, hermanos, ¿verdad? Muchos de nosotros nacimos en la mera boca de Satanás, ¿sí o no? O sea, yo lo digo hablando verdad, ¿sí o no? Por tantas y tantas cosas, ¿verdad?, tan antibíblicas que se miraron. Les dice, sin embargo, Corintios, hoy las cosas son diferentes. Ya no son como en aquella época, ¿no? Le dice ahí en el versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. O sea, si viene aquí cualquier loco a quererse meter y que va a adorar de buenas a primeras a un Dios y se empieza a hablar locuras, ¿ah? Sí, ahora sí que sigue siendo un adorador del diablo, pues por así decirlo. Porque nadie le puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. No cualquier brujo puede decir yo amo al Señor, pero ¿cuál Señor? ¿El Señor de los anillos? ¿El Señor de las canas? Yo no sé cuál Señor, pero al Señor de señores yo no creo, hermanos. Eso es lo que le estaba diciendo, eso es lo que le estaba aclarando a Pablo, a la gente. Vamos a empezar, hermanos. Dice ahí en el versículo 4. Ahora bien, ya entendieron muy bien cuál es su nueva identidad, corintios. Ok, muy bien. Ahora bien, les dice San Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra dones, según el griego carisma, significa dádiva divina. Hay muchas dádivas divinas, hay muchos regalos de Dios. La palabra caris, porque la palabra dones significa caris, carisma, la palabra caris, mis amados, es bien importante subrayarla. ¿Por qué, Marco? Porque la palabra caris, mis amados, es una palabra que viene cargada de la gracia de Dios, para que sepa más o menos usted lo que Dios le da. Cargada, hermanos, llena de la gracia de Dios. Dios nos capacita con regalos que vienen súper cargados de su favor, hermanos. Yo quiero nomás para que empiece usted a meditar lo que Dios nos da, hermanos, porque muchos ya lo escondieron. No lo guarden, hermanos. Usted tiene uno, usted que me escucha tiene uno. Ahorita vamos a ir para allá. Los dones espirituales, mis hermanos, son para atender la iglesia, son para bendición de la iglesia, son para embellecer a la novia de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Imagínate ser instrumento para repartir lo que Dios tiene para los demás. Solo imagina, hermano, que a ti te eligió, a ver, ok, da algo allá, da algo aquí, reparte para acá, reparte allá. Imagínense, hermanos. Y usted tiene la tarea, ¿verdad?, solamente de agarrar así como un costal, ¿no? En donde echa mano usted. Ok, aquí necesita bendición, aquí también. Es más o menos, hermano, tipo Santa Claus, para los que creen en Santa Claus, ¿ah? Andar repartiendo.
Y usted, hermanos, usted y yo a veces, ¿verdad? Como no entendemos lo grandioso que son, los escondemos. Miren, yo me acuerdo cuando trabajé en el Head Start, ¿verdad? Chiquitines de 0 a 5 años. Yo me acuerdo, mis amados, cómo esperaban diciembre. Ustedes saben que el diciembre es el mes de los regalos, ¿verdad que sí? Yo recuerdo, hermanos, la cara que ellos ponían cuando todos los maestros y todo el equipo que trabajábamos nos disponíamos a entregarles su regalito, hermanos. Muchas personas, muchas familias no las mirábamos en todo el año, pero en diciembre, cuando era la entrega de regalos, ahí estaban, hermanos. ¿Qué tan valioso es recibir regalos, hermanos? ¿Qué tan valioso es mirarle la sonrisa a alguien cuando recibe algo? ¿Sí o no? Y a nosotros también nos llenaba de alegría, ¿no? Mirar cómo los niñitos se llevaban su regalo, las familias se llevaban su regalo, hermanos. Esa satisfacción en el rostro, ¿verdad? Llenaba hasta cierto punto, ¿no? Dios también quiere que lo hagamos, espiritualmente hablando, hermanos. Por eso es bien importante que no lo ignores. Ahí en el versículo 5 dice la palabra del Señor: hay diversidad de ministerios, ya quedamos, hermanos, Dones son los carismas, dádivas de Dios, dádivas cargadas de la gracia divina de Dios, cargadas del favor de Dios. Yo quiero que usted aprenda, hermano, no que sea una simple predicación nomás, que por ahí se lanzó y se escuchó bien poderosa y ahí la dejé. No, hermanos. Yo creo que usted se grabe esto en su corazoncito. Por eso a los que sacan apuntes, pues es mejor para que lleven las cositas más entendidas, ¿no? Hay diversidad de ministerios. Ahora, ¿qué significa eso, Marco? La palabra ministerio, según el griego diaconía, significa servicios, hermanos. Hay infinidad de servicios. ¿Cuál es tu ministerio, por cierto? ¿Alguien tendrá un ministerio? Porque algunos ya escogieron ministerios, pero no son ministerios espirituales. Unos tienen el ministerio de invertir horas en el celular. Otros tienen el ministerio de hacer muchísimas llamadas todas las tardes, 2, 3 horas. Otros tienen el ministerio de, qué sé yo, perder el tiempo, yo no sé. En cierta ocasión, hermanos, una mujer, como muchas personas no saben el significado de ministerio, y pues bueno, tú eres de Argentina. ¿Qué significa ministerio en Argentina? Pues bueno, en Argentina el ministerio es amarrar a la vaca de las patas, por así decirlo. Y como no estudias la Biblia y no estudias el griego, pues ministerio es amarrar a la vaca de las 4 patas. Y ahí te llevas por las patas a toda la gente también, ¿no? Escuchen bien, no estoy burlándome de nadie, es una realidad, malentender palabras es un peligro, hermanos. Cuando San Pablo dijo que hay infinidad de ministerios, miren, en cierta ocasión hubo una persona que dijo que tenía el ministerio de visitar iglesias. Pregunta, la palabra ministerio significa servicio, hermano. ¿Habrá alguien que tenga de parte de Dios andar visitando iglesias cada 8 días? ¿Será un servicio a Dios ese? ¿Verdad que no? Eso es no tener compromiso con Dios. Al menos que alguien genuino ande buscando una iglesia. Esa es otra cosa. ¿Sí o no? Porque es válido buscar una iglesia sana, por supuesto que sí. Ajá. Pero andar visitando de iglesias no es ningún ministerio. La palabra ministerio significa servicio a Dios. Está lejísimos de lo que esta persona pensaba. Voy a ir más lejos todavía, hermanos, porque hubo un pastor por ahí que yo lo escuché, nadie me lo mandó a decir, que dijo, ¿verdad?, que a él ya le habían dado un ministerio nuevo. ¿Y saben de lo que se trataba ese ministerio, hermanos? Prepárense para decir iu. Mientras él hablaba lenguas medias extrañas, la gente se comenzaba a vomitar, hermanos. Y eso decía que era un ministerio nuevo. Hágame usted el favor, hermanos. ¿A eso se le puede llamar servicio? ¿A la vomitadera? ¿Se dan cuenta de la terrible ignorancia que se ha metido en las iglesias hoy día, hermanos? ¿Todo por qué? No es que lo escuché de aquel apóstol, es que lo escuché de aquel pastor, y es que lo escuché y todo escuchaste. Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Al rato llevan un cristianismo de puro escuchar. Y por eso se nota, hermanos, que están comiendo pura hamburguesa. El brócoli lo desprecian. Eso no son ministerios, hermanos. Entonces,
La palabra ministerio significa diaconía, hermanos, oficio, obra de diácono, es decir, servicio, hermanos. Escuchen bien lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Hay distintas formas de servir. Yo no veo que diga que distintas formas de vomitarse o de visitar iglesias. O de reírse como loco. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dice la traducción la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿cuántos saben, para usted que ya es genuino, para usted, verdad, que usted y yo ya nos reímos de lo que la gente hace allá, pero ahí le voy a ver si es cierto? ¿Cuántos saben que hay muchas maneras de servir a Dios, hermanos? La palabra diaconía, por decirlo, aparece en Lucas 10, versículo 40. Todos se saben esa porción bíblica. Marta, Marta, ¿verdad? Afanada y turbada estás con tantos quehaceres. La palabra quehaceres significa diaconía, hermanos. Significa servicio. Se traduce como ministerio, se traduce como diaconía. Esta persona estaba haciendo algo agradable y bueno, hermanos. Claro, era válido, sí. Pero ¿por qué Cristo Jesús la amonestó? Porque estaba distraída y lo estaba haciendo fuera de tiempo. Por eso Jesús la amonestó. A María le dijo, no, tu hermana tomó la mejor parte. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Lo que estaba haciendo Marta también era válido, era una diaconía, era un servicio. Pero todo tiene su tiempo, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Y esta mujer se distrajo, por eso Cristo Jesús le sacó la amarilla, por así decirlo. Ella buscaba servirle al maestro, no un oficio, un quehacer, ¿no? Un servicio a favor de Jesús. Qué bueno, aunque no era malo, ¿no? Como no lo hizo a su momento, Jesús le dice, estás distraída, Marta. Estás diaconando, sí, pero estás distraída. ¿Quieres ejercer un ministerio? Sí, pero no es el tiempo, es el tiempo de escuchar, ¿ah? Acuérdense bien, mis amados, que para servir a Jesús es necesario primeramente escucharlo. Siéntate a los pies del maestro, hermano. Escucha lo que dice, escucha sus instrucciones, escucha la voz de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Otro ejemplo de diversidad de ministerios, ¿verdad? O de servicio o de oficio. ¿Cuántos hemos leído Hechos 1, versículo 17, cuando la Biblia dice, hablando de Judas, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de Judas, que dijo, ¿verdad? Este hombre era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, en el ministerio del apostolado, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Cuando estaban tratando de reemplazar el lugar de Judas, hermano. Ahora, Judas hizo un servicio, hermanos, como apóstol, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque de alguna manera fue un ejercicio, una diaconía, un servicio engañoso, porque lo hizo con un corazón entenebrecido, negro y no arrepentido. Sin embargo, tuvo parte en la diaconía, hermanos. Tuvo parte en el ministerio apostólico. Eso nadie se lo quita. Jesús mismo lo eligió, hermanos. ¿Sí o no? Él se ejerció a su manera. Mis amados, ahora yo quiero que noten que vamos a separar en este caso, ¿verdad?, lo que es un don a lo que es el servicio, hermanos. Son dos cosas diferentes, porque una cosa es recibir la capacidad de parte de Dios y otra cosa es que la ejerzas. Son dos cosas diferentes, hermanos, ¿verdad? El Señor Jesús los llamó a ser, en este caso los instituyó, como dice Efesios 4, los constituyó apóstoles, ¿no? Profetas, evangelistas. Bueno, ya los instituyó, pero una cosa es que les dio dones y otra cosa es que la gente los ejerza, hermanos. Dos cosas bien diferentes. Miren, usted puede tener el título de astronauta, ¿sí o no? Usted se graduó en la Universidad de Harvard, ya es astronauta, ok, ahí está tu título. Pero otra cosa es que usted trabaje como astronauta, hermanos. Yo no quiero ofender a nadie, hermanos. Yo quiero decir esto con mucho cuidado y con mucho respeto, pero lo tengo que decir. Hay gente que siente o cree que es más atractivo ejercer una actividad, servicio comunitario, dos quehaceres, trabajar tiempo extra a lo mejor, yo no sé, y que muchas ocasiones los convertimos nomás como pretexto para no ejercernos a la obra que Dios nos llamó, hermanos. Es bien peligroso, hermanos, muy probable usted lo tenga.
Ya hemos leído y también vamos a estudiar las parábolas, hermanos, ya más adelante. Mateo 25, 24 y 25, ¿cuántos no hemos leído la palabra de los talentos, hermanos? A uno le dio 5, a otro le dio 2, y el que se sintió que no tenía nada, le dio 1, ¿verdad que sí? Se sintió que no tenía nada. ¿Qué hizo, hermanos? Lo escondió, lo guardó. Hay mucha gente que muy probable esté escondiendo el suyo, hermano, porque no se te hace nada, hermano. Se te hace nada. Cristo Jesús, cuando narra esta parábola, Cristo Jesús le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Dice, aquí tienes lo que es tuyo, hermanos. Yo solamente quiero que reflexione, iglesia. Esa es la respuesta que le vamos a dar usted y yo a Dios el día que lo tengamos enfrente. Señor, mira, pues yo sabía, ¿verdad?, que esto y que esto más, y que me atrajo más lo que yo estaba haciendo allá, me atrajo más el mundo y los quehaceres, y ¿sabes qué, Señor? Mira, lo guardé, mira, limpiecito, intocable, mira, hasta brillo le saqué, aquí lo tiene, Señor. ¿Le aplaudió Dios a este siervo? ¿Qué le dijo, hermanos? Siervo infiel e inútil. ¿Qué mereció ese siervo infiel e inútil, hermano? Échemelo a las tinieblas, dice. Allá a las tinieblas, ahí es donde es el llorar y el crujir de dientes. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, a lo mejor dices, es que es parábola, Marco. No, céntrate en lo que enseña, hermanos. Céntrate en el significado, en lo que Jesús quiere enseñar, ¿no? Imagínate, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido dones de parte de Dios? Algo que Él mismo nos confió para que fielmente se lo entreguemos con intereses, y el día que Él venga, le vamos a decir, pues, ¿sabe qué, Señor? Pues aquí está. Cuando se supone que se lo debemos de entregar con intereses, ¿a poco no? ¿Sí o no? Ahora, alguien me dice aquí, presente de la audiencia, Marco, pues yo no tengo ni uno. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Te lo voy a poner bíblicamente. En 1 de Pedro 4:10 dice la palabra del Señor que cada uno, según el don que ha recibido, dice, ¿qué, Marco? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, hermanos. Y si eso se nos hace poco, en 1 de Corintios 7, en el versículo 7, en la segunda parte, San Pablo le dijo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Estaba hablando del don de continencia en ese contexto San Pablo. Cada uno tiene su propio don de parte de Dios, hermanos. Cada uno, uno a la verdad de un modo, les dice San Pablo, y otro a la verdad de otro modo, hermanos. Lo acabamos de mencionar, la parábola de los talentos, ¿verdad? La dirección va para lo mismo, hermanos. Ahora, cuando la Biblia dice también que porque de su plenitud tomamos todos de su gracia, y gracia sobre gracia, miren, ya con esa mención, mis amados, porque acuérdense lo que le dije, lo que significaban dones, carisma, la gracia de Dios. Ya con saber que recibimos la gracia de Dios, automáticamente y divinamente estamos recibiendo algo de parte de Dios, hermanos. Yo no sé cuánto lo están escondiendo, ¿verdad? Su gracia es el ingrediente divino que no puede faltar, hermanos. Y de ellos, todos, sin excepción, somos partícipes. ¿Sí o no, hermanos? Otro ejemplo de ministerio, ahí mismo en Hechos 6, versículo 4, lo hemos leído, cuando la iglesia estaba creciendo y comenzó la murmuración. Usted sabe más Biblia que yo, ¿verdad que sí? Que decían los griegos que estaban siendo desatendidas las mujeres griegas, ¿verdad que sí? Bueno, en Hechos 6, versículo 4, habla de un ejemplo, ¿verdad? Si usted es bien rápido para la Biblia, habla de un ejemplo, yo se lo voy a leer. Hechos 6, verso 4, cuando buscaban diáconos igual que usted. Yo digo que si usted hubiera estado ahí, hermano, si Casa de Oración Minnesota hubiera estado presente ahí, yo creo que no habían tardado ni medio minuto en conseguir esos 6 diáconos, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Ni medio minuto se iban a tardar en Casa de Oración Minnesota en escuchar diáconos llenos del Espíritu, hermanos.
varones de buen testimonio y de sabiduría. ¿Verdad que aquí sobran? ¿Sí o no? Se acabaron los amenes. ¿Qué pasó, hermano? 6:4 dice la palabra del Señor. Y nosotros, acuérdense bien que los apóstoles estaban buscando gente para encargarle otra diaconía, otro servicio. Y nosotros persistiremos en la oración. ¿Y qué dice ahí, mi amado hermano? En el ministerio ¿de qué? De la palabra. Claro que es un servicio, hermanos. Entregar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Ellos fueron establecidos como apóstoles. Dios le dio dones, claro que sí, ¿verdad? Pero ellos estaban diaconando, sirviendo al entregar la palabra de Dios, hermanos. ¿Ah? El don que recibieron los apóstoles en este caso, ¿verdad que sí? Pero su ministerio era otro asunto, hermanos. Por eso les dije yo hace ratito, ¿no? Muy probable Dios ya te dio una investidura, ya te llamó. Pero ¿qué estamos haciendo con los dones, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con los dones? Ahí mismo en el versículo 1, hermanos, 6:1, ¿verdad? Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra distribución es la misma palabra que aparece ahí en Corintios 2, hermanos. Diaconía, servicio, ¿verdad? Oficio. Y son uno de varios ejemplos que podemos dar en la Biblia, hermanos. Uno de muchísimos, ¿no? ¿Cuántos están dando cuenta de lo grandioso que muy probable usted tenga? ¿Cuántos nos estamos dando cuenta, hermanos? ¿Sí estamos abriendo los ojitos o no? ¿Sí o no? Cuando dice ahí en el versículo 4, ¿verdad? Ahí 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Estamos ahí? Luego dice abajo: hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice en el 6: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es, ¿qué, mis amados? Él es el mismo. Miren, precisamente por lo que se estaba viviendo en la iglesia, en ese contexto cultural, guiados por sus emociones y por sus antiguas prácticas mundanas, ¿verdad? Muchos pensaban, ¿verdad?, que entre más emocionalistas o escandalosos, o entre más gritaban, muchos de ellos pensaban que eran más espirituales. Por eso les dice: Él es el mismo, Él es el mismo, y Él es el mismo en lo que Dios te mandó a hacer. Dios no es un Dios de orden hoy domingo 3 de marzo, y para de aquí 8 días, 10 de marzo, vas a mirar todo un desorden. Ese no es Dios. Dios no cambia, Corintios. ¿Hay diversidad de muchas cosas? Por supuesto que sí. Porque ellos pensaban, ¿verdad? Pues ahorita vamos a ministrar a ese Dios de orden, pero mañana yo no sé cómo vaya a reaccionar Dios. No metas a Dios en los desórdenes, les dice San Pablo a los Corintios. Dios no cambia, Él es el mismo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, las manifestaciones de parte de Dios siguen siendo las mismas de siempre, ¿verdad? Por eso mucha gente, escuchen bien, por eso mucha gente, hermanos, ya no se queda en las iglesias donde nos esforzamos por guardar un orden y por enseñarle la palabra del Señor. Ya no se quedan. ¿Por qué, Marco? Porque extrañan los movimientos de Corinto. Extrañan ahí el despacito. ¿Ah? Ese movimiento, ¿qué digo? Todo ahí, ¿cómo le llama la epístola de Judas? A esos, ayúdeme por favor, a esos, sensuales, gracias, hermano. Esos sensuales. La gente busca moverse despacito, hermanos. La gente busca las vivencias en Corinto. No, aquí no se mueve el Espíritu de Dios, lo tienen amarrado con un hilito, ni saben lo que están haciendo, hermanos, diciendo, ¿verdad? Buscan lo más notable en las iglesias, hermanos. Ahora lo que más vende y lo que más se ve son diversidad de caídas, diversidad de gritos, diversidad de brincos, diversidad de entretenimientos, pero diversidad de dones, de ministerios, quedaron cerrados, hermanos. ¿Sí o no? Eso es un peligro, hermanos. Diversidad de operaciones. ¿Y eso con qué se come, Marco? ¿Qué doctor opera ahí?
Si lo hablamos mexicanamente, imagínense. Hermanos, Dios es el mismo y seguirá siendo el mismo. Por eso San Pablo fue bien enfático, hermanos, y bien repetitivo, con la frase que menciona incluso la Trinidad de Dios, hermanos. Dios es el mismo, el Señor es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, hermanos, ¿verdad? Muchos creían que el hacer milagros, ¿verdad? Cuando San Pablo le estaba diciendo que Él es el mismo, mucha gente pensaba que los milagros más espectaculares o más vistosos, así como el don de hacer sanidades, porque si alguien viene aquí, vamos a decirlo, inválido, y usted pone las manos sobre ese inválido y el inválido se levanta, pues la gente se va a emocionar, ¿no? Así como se emocionaron aquella vez cuando Pedro y Juan se le quedaron mirando al inválido, ¿se acuerdan? Ahí en la iglesia La Hermosa, ahí en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Dice, pues la verdad, mire, señor inválido, pues voy aquí a inventar yo, ¿no? Señor inválido, no traigo ni para galletas animalito, pero lo que tengo, que es verdad, esas dádivas cargadísimas del favor de Dios, no te lo vendo, te lo regalo. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. ¿Y qué hizo el hombre, hermanos? Hizo como hasta Corinto se volvió, ¿no? Pegó brincos, pero esos brincos eran de genuinidad, hermanos. Dice que se metieron y fue toda una danza ese día, hermanos. Lo levantaron, hermanos, era cojo de nacimiento, imagínense. ¿Sí o no, hermanos? No guardemos lo que Dios nos da, hermanos, pero tampoco se vaya a las iglesias de Corinto, ¿no? Hoy sucede lo mismo, hermanos. Creen que el que hace milagros sobrenaturales es más importante que el que pone una silla. Hoy consideran, ¿verdad?, que el que te dice, así dice el Señor, y te dice toda tu vida, ¿no? Ahora lo tienen en más alta estima esa persona que al que viene y ayuda ahí con, no sé, ¿verdad?, ayuda a barrer, a limpiar baños, qué sé yo. Y les dice, no se equivoquen, Corintios, todo es lo mismo, Dios es el mismo, las actividades son diferentes, sí. ¿Sí o no, hermanos? Para Dios no hay diferencia, mis amados hermanos. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones. ¿Y eso con qué cuchillo lo tengo que hacer, Marco? ¿Tengo que afilar mi machete o de qué se trata? La palabra operaciones, del griego energeo, significa trabajar en, significa obra, hermanos. En pocas palabras significa, cuando yo opero, estoy trabajando en la obra de Dios, hermanos, ¿verdad? Y este verbo, energeo, tiene un sinónimo de la palabra griega energema, que significa, escuchen bien lo que significa, hermanos, está bien interesante, el efecto producido por el poder divino, hermanos. El efecto producido por el poder de Dios, nada más ni nada menos, en sus manos y en las mías, hermanos. ¿Ah? Lo que Dios mismo hace, hermanos. Estas definiciones nos deben de animar, ¿sí o no? Estas definiciones, hermanos, nos deben de impulsar a ejercernos debido a que Dios se manifiesta en todos aquellos que estamos a su disposición para ser usados como instrumentos, hermanos. Dios sigue efectuando, hermanos, Dios sigue haciendo maravillas. Y necesita instrumentos que digan, ok, Señor, heme aquí, yo quiero ser de bendición para que se manifiesten tus maravillas en medio de tu pueblo. Yo quiero cumplir fielmente lo que tú me mandaste a hacer. Dios está diciendo eso, hermano. Debemos de cumplirlo, hermano. ¿A poco no? ¿Sí o no? Ahora, ejemplos de la palabra operaciones, ¿verdad? Por decirlo ahí en 2 Corintios 1, versículo 6, San Pablo dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, dice, es para vuestra consolación y salvación. Y luego dice la palabra que está ahí, ¿no? La palabra que yo estoy tocando ahorita, ¿no? En base a las operaciones, ¿verdad? Al efecto que produce el poder de Dios, hermanos. Les dice, en lo cual opera, es decir, el efecto que está produciendo Dios al sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. San Pablo le dijo algo bien interesante cuando les hablaba de la resurrección de Cristo Jesús. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos.
Hay una operación poderosa de parte de Dios, hermanos. Dice la Biblia que Dios por el Espíritu levantó de los muertos a Jesús, ¿sí o no, hermanos? Hay una operación poderosa, mis amados. No la guardes en el basement, hermano. No la metas en el garage. No te la metas en la bolsa, hermanos. Sácala y trabájala. Fíjense lo que dice una diferente versión ahí en el verso 6, la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien lo que dice. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Dios trabaja de diferentes maneras, hermanos. Dios quiere actuar. Ahora, ¿cuántos quieren obedecer a Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren confiar en Dios? O mejor dicho, ¿cuántos quieren trabajar lo que Dios nos confió? Dios no lo confió, hermano. Fíjense, siendo simples seres humanos, usted y yo recibimos algo tan pero tan maravilloso y grande. Y lo guardamos, hermanos. Dios lo confió. Miren, yo de algo estoy bien seguro, hermanos. Como pastor se los digo, ¿no? De algo estoy bien seguro. Yo puedo, ya fui ahora sí que investido, ¿no? Como pastor, ya fui nombrado como pastor. Yo como pastor le puedo traer un tremendo sermón cada vez que me ponga yo aquí frente de usted. Pero hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, sin la ayuda de Dios, sin que Dios se manifieste en mí, miren, lo que yo hago, sin su gracia de Dios, lo que yo hago, no va a servir absolutamente de mucho, hermanos. Por no decir que de nada. Debemos de depender de Dios, hermanos. Debemos de decirle, Señor, pues, ¿qué pusiste en mí? ¿A qué me llamaste? ¿Qué tengo yo que dar? Muchos ya lo saben, hermanos. Muchos ya lo saben. Pero algo por ahí les sonrió, les fue más atractivo, lo miraste más guapo, más atractivo, y te fuiste sobre ello, hermanos, escondiendo lo que Dios te dio. Vamos a ir parte por parte. Yo no quiero carrear, hermanos, yo quiero que usted aprenda, porque aquí no se trata de leer todo el verso 12 y ponchar tarjeta e irnos a la casa. Yo no quiero eso, hermanos. Yo quiero que con lujo de detalles vaya aprendiendo, para que de aquí en este caso, ¿no? Para que de aquí en lo que vaya ya aprendiendo lo que se está enseñando, digo, ok, con el primero que le voy a poner las manos allá en la casa va a ser a mi hijo, a mi esposa. Con mi hijo y mi esposa dice la Biblia, echando a perder se aprende, ¿va que sí? ¿Va que sí dice la Biblia? Trabajemos, hermano, para el Señor. Todos tenemos un don, por lo menos. Muchos tenemos varios, hermanos, ¿no? Muchos tenemos el don de predicar, el don de presidir, de dirigir, ¿verdad? El don de sanidad, o sea, vamos a ir abundando en todo ello, hermano. Pero yo quiero, por favor, que abra su corazoncito y obedezca a Dios y sea de bendición. Dice el pastor Guillermo López, ¿cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Vamos a darle lectura a los versículos que leímos hoy, hermanos, para terminar. Nos vamos a quedar ahí. Para la próxima seguimos en el verso 7. Por favor, hermano Julio, me acompaña, por favor. No quiero que, dice el verso 12, vamos a leer del 12 al 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca, se los voy a ir parafraseando para que ya vaya entendiendo usted. No quiero que ignoréis acerca de esos carismas, esas dádivas cargadas del poder de Dios, que son espirituales. No los ignores. Acuérdense que ignoréis o agnoe, ¿qué significa? No tener suficiente información. No se queden sin información de trabajar lo poderoso que Dios pone en nosotros. Sabéis que cuando eras gentiles, bueno, ya sabemos cada quien nuestro pasado, ¿verdad? Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llame anatema a Jesús. ¿No? Nadie puede maldecir a Jesús, hermanos, porque usted y yo somos reverentes al nombre del Señor. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie le puede decir un amo, tú me gobiernas, sino solamente por quién, mis amados, por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué significan dones? Acuérdense bien, hermanos. Pero el Espíritu Santo es el mismo, hermanos. No cambia Dios. Hay diversidad de ministerios. Acuérdense bien. Ministerios, dijimos servicio, hermanos, diaconía. Pero el Señor no cambia, hermanos. Él sigue siendo el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Ya lo explicamos, hermanos. ¿No? Hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y en el versículo 7 nos vamos a quedar ya para orar, hermanos. Pero a cada uno, ¿sí o no, hermanos? No se me esconda, A mí no, Marco. A cada uno, dice la Biblia, es dada por el Espíritu, pero a cada uno les dada la manifestación. ¿De quién, mis amados? ¿Para qué? ¿Para engrandecer a un pastor? ¿Para que te digas llamar el superapóstol? ¿Para qué, mis amados? Para provecho. Ya abundaremos más al respecto, hermanos. Yo quiero que me acompañe a orar, hermanos. Ponga su Biblia ahí abajo, levante sus manitas. A lo mejor Dios lo capacita con otro don hoy, yo no sé. Levante sus manitas, por favor, vamos a orar. Señor, en nombre de Cristo Jesús, nadie mirando para ningún lado, les pido que cierren sus ojitos. Si alguien no los quiere cerrar, por favor, le pido que agache su mirada, por favor. Yo no quiero que nadie se sienta, ¿verdad?, que lo están mirando. Levante sus manitas, dígale ahí: Señor, mi Dios, gracias. Gracias, Señor, por fijarte en mí. Dice tu palabra que a cada uno nos ha sido dada la manifestación de tu Espíritu, Señor, para provecho, para ser de bendición. Señor, yo quiero entender más a profundidad lo que tú has puesto en mí, Señor. Ayúdame. He entendido muy bien cuáles son tus dones, cuáles son esos ministerios y cuáles son las operaciones, Señor, en las cuales tú te estás manifestando en medio de tu pueblo, Señor. Dile ahí en tu corazón: Señor, ayúdame, manifiéstate en mi vida, Señor. Que estos dones tan pero tan preciados que tú me diste, cargados de tu gracia y de tu favor, sean ejercidos de una manera fiel, mi Dios. Ya no quiero ignorarlos, mi Dios. Quiero tener toda la información, mi Dios, de lo grande y lo maravilloso que tú quieres ser en medio de tu pueblo, Señor. Yo los quiero ejercer, Señor, ayúdame. Si alguien, verdad, aquí presente lo ha guardado, dígale: Señor, te pido perdón, Señor. Yo no quiero esconder lo maravilloso que tú has puesto en mí, Señor. Me he hecho el que no sabe, Señor. Hay una frase por ahí: me he hecho el de la vista corta. Perdóname, Señor. Yo quiero darlo, Señor. Yo quiero entregarlo. Yo quiero cuidarlo, Señor. Ayúdame, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Señor, yo te pido en nombre de Cristo Jesús que capacites a tu iglesia, Señor. Que enriquezcas a tu iglesia con los dones, con convicción. Dígale, hermano, ahí: Señor, ayúdame a ejercer lo que tú me diste. Y si alguien aquí presente, verdad, que no ha descubierto su don, Señor, ábrele los ojos espirituales a mi hermano, para que él sepa qué es lo que tiene de tu parte, mi Dios, y lo ejerza. Embellezca tu iglesia, Señor. Abre los ojos espirituales a tu iglesia, Señor, y prepáranos para que en esta tu iglesia, como en toda la iglesia universal de Cristo, se sigan manifestando las maravillas que tu misma soberanía, mi Dios, desde siempre ya conocía, mi Dios. Gracias, mi Dios. Si hay alguien aquí presente también que diga: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero llevarme a Jesús, a Cristo Jesús, como mi Dios y mi Salvador y mi Gobernador, ahí dile, en el lugar que estás, dile: Señor, yo quiero recibirte. Quiero que gobiernes mi vida, Señor. No solamente por los dones que tú pones, sino por el don más grande, que es el de la vida eterna, Señor. Recibe, Padre Santo, a todos aquellos que abran su corazón y te digan: yo me arrepiento de mi vida, esa vida sucia que yo he llevado.
Recíbelos en tu gloria, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por hablarnos. Te damos gloria, mi Dios, te damos honra, te damos el reconocimiento, no solamente, Señor, ejerciendo los dones, no solamente, mi Dios, de una manera verbal. Te queremos dar gloria, honra, alabanza y poder, y también queremos darte una ofrenda de palmas como reconocimiento a que tú lo das todo. Se aplaude fuerte, hermano. Gracias, Señor. Es para ti, Señor. Gracias por darme, mi Dios, lo que tú me diste, Padre Santo. Quiero administrarlo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dígale al que está allá a su lado, Dios te bendiga. Y nos miramos para el jueves, hermano, Dios mediante.